rato reclamando el posconflicto. Por eso es necesario que esta integración que hoy ha concitado el interés de Colombia para hablar de posconflicto tenga muy claro que es necesario admitir y trabajar desde ya, porque la firma de cese al conflicto armado de manera total se logrará después. Por ahora hay que trabajar en el laboratorio de paz, trabajar lo que estamos reclamando algunos sectores del país, en el Tolima mismo. Hemos avanzado mucho en la zona sur del Tolima, pero están reclamando de manera permanente la presencia de soluciones integrales de carácter social para la comunidad. Me preguntaban en Medellín en un debate sobre preparémonos para la paz, sobre qué pensaba. Le preguntaron a los demás gobernadores si Colombia estaba preparado para la paz. La respuesta fue inmediata de mi parte: Colombia no está preparado para la paz. Mejor aún, Colombia está mal preparado para la paz. 50 años de prepararnos para la guerra. El pueblo no cree en su clase dirigente y en sus gobernantes, se les ha quedado mal. Es importante construir democracia participativa en Colombia, que volvamos a tener esa claridad diamantina sobre cómo se ejerce gobierno, sobre cómo se conquistan los sectores populares, pero a través de la inversión social, a través de la responsabilidad, la rectitud y la honradez en el ejercicio de funciones públicas. Debo significar 3 aspectos que he dirigido en diferentes secciones del país en torno a lo que interpretamos nosotros para la paz. Y esto de la paz sí que es bueno definirlo en términos de concepción, porque la concepción de paz para el Tolima es bien diferente a la concepción de paz que puedan tener los amigos del Atlántico o de Nariño. Necesitamos en nuestra región construir nuestro concepto de paz. Y desde luego, el primero de ellos, que creo que es común denominador para todos en Colombia, es buscar el equilibrio social. No podemos entender que un país hable de paz cuando tantos millones de colombianos están en la pobreza absoluta y pobreza extrema. No podemos entender cómo en un país el sector del campo, la Colombia rural, se haya abandonado a tal extremo que hoy mismo se ve a través de la protesta social que han hecho los campesinos de Colombia, que han recibido la solidaridad total del pueblo colombiano. Es un problema no de este gobierno, yo diría que es el que menos tiene la culpa. Son gobiernos que han acumulado las crisis que hoy vemos en el fondo de la situación. Son muchos gobiernos, son muchos años los que han llevado a la postración del campesino de Colombia y nos invitan a ser competitivos en un mundo globalizado sin tener las herramientas para poder sacar adelante una política internacional de competencia. Por eso es que he venido liderando en el país también
la autonomía territorial. No tenemos la fortaleza institucional en las regiones para buscar aclimatar las soluciones que reclama la Colombia territorial. Tenemos siempre que viajar a Bogotá 2 o 3 días por semana para reclamar presencia nacional en nuestras regiones. Todos los esfuerzos que se han hecho últimamente no han sido lo suficientemente definidos desde el punto de vista del criterio regional de un gobierno para buscar apoyo a las grandes soluciones que requiere la Colombia subnacional. Siempre nos pone el requisito, señor gobernador, ¿cuánto tiene usted para poner que nosotros le ponemos un peso por un peso que ustedes den? Y entonces, ¿acaso no es eso la profundización de la crisis de las regiones? Porque ¿cómo competiremos nosotros con Antioquia cuando pide billones y nosotros escasamente no pasamos de los 50.000 millones de pesos? Porque no tenemos cómo sufragar ese peso a peso. Ahí no hay criterio de visión integral en lo social. Por eso, señor doctor Alfonso Gómez Méndez, a usted que le dio en el discurso del presidente Juan Manuel Santos la potestad de forjar la normatividad para los acuerdos de paz, a usted que le dio la posibilidad al presidente de la República de generar la potencialización de la justicia transicional, tiene en la posibilidad de autonomía territorial en Colombia visualizar la mejor decisión que puede tomar este o cualquier gobierno, porque las estadísticas nos han mostrado que en los países donde se ha descentralizado administrativa y financieramente son los que tienen los mejores índices sociales en Latinoamérica. Por eso le pido a nombre de su pueblo tolimense, este pueblo que lo quiere y lo estima, que reclame del gobierno y también a los señores parlamentarios que nos acompañan hoy, a quienes les presento un saludo respetuoso, que propugnen por una verdadera política regional para la descentralización, la autonomía territorial en Colombia. ¿Y qué no hablar de reconciliación? De manera insípida se viene aplicando una ley de víctimas, una ley de restitución de tierras. Se nos habla de justicia transicional, pero es muy poca la fortaleza que tiene para poder implementar con términos de envergadura grande para el pueblo colombiano, para el pueblo tolimense, para las etnias, para los afrodescendientes. Necesitamos que nos den esa arma al gobierno y al Congreso. Le pedimos que nunca olviden que el Congreso está hecho por regiones y que el gobierno tiene que entender que ahí está la verdadera solución para el pueblo colombiano, porque si le va bien a las regiones, le va bien al gobierno nacional, y si nos va mal a las regiones, la respuesta hacia el gobierno nacional es negativa. El perdón. Verá que nosotros, los hijos de la violencia, y lo digo como tolimense orgulloso, aquí nació la guerrilla, pero queremos ser los protagonistas de la paz. Este ejemplo que hoy damos para Colombia es un argumento para que se crea que es posible. Tenemos que pensar en el perdón. Y ahí precisamente fue donde acicatamos el plan de desarrollo del Tolima en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. A ellos, dándole una instrucción adecuada de potencialización humana, a ellos les va a caber en su mente la posibilidad del perdón. Y entonces
con equilibrio social, con la reconciliación y el perdón, podemos empezar a pensar que sí es posible la paz en Colombia. Este es un largo proceso, con muchos caminos espinosos y con francotiradores desde todos los órdenes buscando el fracaso del mismo. Celebro la presencia de estos excelentes panelistas que hoy nos acompañan, porque yo sé que a ellos les cabe y a nosotros también el sacrificio que debe hacer Colombia por la búsqueda de la paz. Cuando nosotros establecimos el eslogan de Unidos por la Grandeza del Tolima, era precisamente pensando que a través de la unidad y el esfuerzo de todos los tolimenses podemos construirles desde el Tolima caminos de paz para Colombia. Y también, desde luego, por qué no decirlo acá, tenemos que unirnos para sacar adelante una cita de Colombia en el Tolima, en Ibagué, como son los Juegos Nacionales 20º y los cuartos paranacionales en el año 2015. Es a través de la unidad, mis queridos tolimenses, que podremos nosotros sacar adelante muchas políticas de desarrollo social integral para nuestra tierra tolimense. Bienvenidos todos al más grande reto de la historia de Colombia, el reto de la búsqueda de la paz. Bienvenidos todos al más grande anhelo de los colombianos, el anhelo de tener una patria en paz, en armonía, en convivencia, en tolerancia. Abracémonos todos y comencemos esa gran lucha, iniciando con la visión clara de trabajar desde ya. No hay que esperar la firma de un cese al conflicto armado. Trabajemos por regiones, trabajemos por provincias y busquemos las soluciones que tantos años ha esperado el pueblo colombiano y particularmente el pueblo campesino de nuestra tierra colombiana. Muchas gracias. Gracias al gobernador del departamento del Tolima, Gracias al gobernador del departamento del Tolima, doctor Luis Carlos Delgado Peñón. Instalación oficial del primer Foro Nacional del Posconflicto, las Regiones y la Paz, que organizan la Alcaldía de Ibagué, la FM 1020, la Gobernación del Departamento, la Universidad del Tolima, a cargo del señor Ministro de Justicia designado, doctor Alfonso Gómez Méndez. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar desde luego a nuestros anfitriones, aun cuando yo me arrogaría el hecho de ser anfitrión por estar jugando aquí de local en mi tierra. Saludar al señor alcalde de Ibagué, al señor gobernador del Tolima, a todas las autoridades de todo orden que aquí nos acompañan, la secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, doctora Sandra Liliana Pinzón, a los representantes y senadores que nos acompañan, desde luego a los distinguidos panelistas que han sido invitados, Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro, Sigifredo López, entiendo que está también por aquí mi amigo el general Manuel José Bonet, y a tantos otros que nos van a acompañar en el curso del día. No es casual que se haya escogido al Tolima como sede de este gran foro nacional para pensar sobre lo que sería el posconflicto. Yo en eso, sin embargo, tendría una pequeña
disidencia. Yo pensaría, más o menos trasladando lo que algún campesino en Chaparral, cuando le preguntaron qué opinaba él de la pena de muerte, y él decía, pues que la quiten. Yo creo que el posconflicto es ya. Yo creo que el posconflicto tenemos que trabajarlo ya. Aquí, en este mismo sitio, en la sede de la Gobernación del Tolima, se produjo un hecho excepcional. En 1958, quien fue realmente una cumbre jurídica, moral y política de esta nación, Darío Echandía, le aceptó a Alberto Lleras Camargo, después de haber sido presidente de la República, la gobernación de su departamento para que pacificara o para que ayudara en la pacificación del departamento. Es ya clásico en los violentólogos esa frase del maestro Echandía en ese discurso de posesión, cuando él decía que había aceptado el cargo que le ofrecía el expresidente Lleras Camargo para trabajar para que los tolimenses pudieran volver a pescar de noche. Ahora los colombianos necesitamos volver a pescar de noche, y no solo en los ríos y quebradas con chinchorros, anzuelos y atarrayas, sino a todo lo ancho de la geografía nacional. 1958, curiosamente, en el campo de la música, se produce una pieza que es clásica, de Jorge Villamil, El retorno de José Dolores, que es la canción del desplazado, la canción de esos desplazados, de esos 300.000 muertos de la violencia, que describiera también de manera tan gráfica otro paisano nuestro, Monseñor Germán Guzmán Campos, con Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Sigue siendo lamentablemente Colombia un país de desplazados. Tenemos que preguntarnos, y yo quisiera muy brevemente, porque como le decía el organizador, yo me había comprometido a participar en uno de los foros, pero hoy estoy en una especie de limbo, porque he sido designado por el gobierno, aún no me he posesionado, pero ya siento una cierta limitación y no puedo, como en otras épocas, aquí mismo, darle rienda suelta a la lengua impunemente. Yo quisiera dejar unas cuantas ideas de reflexión para este foro. Tal vez la más importante es la de preguntarnos ¿por qué nos matamos aún los colombianos? ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? En otros países la gente se mata por razones raciales, por ejemplo. En Colombia, que exista una especie de racismo larvado, del cual a veces yo he sido víctima. Pero no nos matamos por razones raciales. Tampoco nos matamos por razones religiosas. Allá quedaron en el siglo XIX los levantamientos como la Guerra de los Supremos. Tampoco nos matamos por razones territoriales. Quiero decir, la tierra la posesión de la tierra, desde luego está ahí en el fondo de este conflicto armado que vive Colombia. Pero la división territorial del país no ha estado en juego. Nunca alguien ha pensado en que vamos a tener, como en Colombia, como en Corea, por ejemplo, dos Coreas. Pero aún más, por lo que se ha avanzado, podría decirse que ya no hay siquiera motivos de carácter ideológico. Nadie piensa hoy que la discrepancia armada
sea entre un régimen capitalista y un régimen socialista. Nadie piensa hoy que alguien pueda llegar a Bogotá y tomarse el poder por la vía armada. Eso hace aún mucho más inexplicable que todavía exista esta especie de conflicto innominado en donde en la gran mayoría de los casos las víctimas siguen siendo los hijos de los pobres, como soldados o como guerrilleros. Tendríamos y tendrían que analizar aquí los panelistas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? ¿Qué es lo que hace que aún no se puedan deponer las armas? Yo diría que muchas de las cosas que se presentan, que se han presentado en las distintas etapas de la negociación, han debido y deben hacerse ya. No es necesario, como lo dijo alguna vez Alfonso López Michelsen, hacer la revolución por contrato. Pero lo que se plantea ahora se puede hacer sin necesidad de que tengamos que superar el conflicto, que tenemos que superarlo desde luego. Y tenemos que superarlo por la vía de la negociación y por la vía del diálogo preferentemente. Y aquí vuelvo otra vez a Darío Echandía, cuando él decía que los pueblos se entenderían o se entendían echando plomo o echando lengua. Y era mejor que se entendieran echando lengua. Por eso vamos a tener aquí echando lengua a Horacio Serpa, a Antonio Navarro, a Sigifredo López, a José Otulio Gaviria. Creo que viene más tarde al general Bonet. ¡Qué bien que entre nosotros, para utilizar una expresión del Quijote, nos exprimamos el caletre para ver cómo sacamos a este país adelante? Pero no es necesario esperar el necesario cese del fuego para comenzar a hacer lo que hay que hacer ya. El posconflicto está allá, el posconflicto está aquí. No es necesario silenciar los fusiles. ¿Tenemos que silenciarlos? Sí. Pero no es necesario para combatir la pobreza. No es necesario silenciar los fusiles para que acabemos con los quemantes casos de injusticia social en este país, para que se avance como creo que se está avanzando y nos falta mucho más en el combate por las desigualdades sociales. No es necesario encontrar esas fórmulas para que, por ejemplo, aquí en el Tolima, cuando 300.000 muchachos salen al año como bachilleres y escasamente 20.000 de ellos logran entrar a la universidad, a un empleo formal, ahí estamos dejando el caldo de cultivo para que estas tensiones se intensifiquen. No es necesario para que se desarrollen las normas de la Constitución del 91 e inclusive las del anterior, que todo colombiano tenga derecho a una vivienda digna, que todo colombiano, que los derechos de los niños prevalezcan sobre los demás, que todo colombiano tiene derecho a un empleo. Para eso no es necesario, desde luego, hablar de posconflicto. El posconflicto lo tenemos aquí, el posconflicto lo tenemos que trabajar. Pero desde luego es necesario preparar a este país. Es necesario preparar histórica, psicológica, sociológicamente a este país, para que entienda que hoy no hay prioridad más importante que la de conseguir la paz. Es la tarea prioritaria de cualquier gobernante hoy en Colombia. Como lo decía el gobernador, al igual que él,
Todos mis recuerdos de infancia en el Chaparral son recuerdos violentos. No quiero eso para las generaciones futuras. Las generaciones futuras y las actuales también tienen derecho a vivir en un país en paz. Lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Desde luego, tenemos que tener en cuenta que no podrá haber ninguna solución que deje por fuera el dolor de las víctimas, que las víctimas tienen que ser tenidas en cuenta para cualquier proceso que se adelante en esta materia, pero que no se nos puede olvidar que así como es necesario contar con las víctimas pasadas y presentes, probablemente lo más importante es que no tengamos víctimas en el futuro y que no tengamos que volver a seguir recordando canciones de desplazados. Esa es, diría yo, la misión que tiene este importante foro. Y tenemos personas, colombianos brillantes, que desde distintos ángulos tienen cómo aportarle a esta nación. Desde Antonio Navarro, que dejó las armas para reconocer y para aceptar la legitimidad democrática. De Sigifredo López, que pasó por esa terrible experiencia del secuestro. Desde Horacio Serpa, como presidente de la Asamblea, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, desde la visión militar de un hombre también comprometido con la paz, como el general Bonet. Solo cosas buenas pueden salir de este primer foro para y por el posconflicto. Van a dedicarse en el curso del día a aportar ideas. No necesitamos, desde luego, y no es indispensable que todos estemos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo en el desacuerdo. Ponemos de acuerdo en la disparidad. Repetir una y mil veces más la frase de Darío Echandía. Echemos lengua para impedir que se siga echando plomo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Justicia designado, Alfonso Gómez Méndez. Invitamos al primer panel. Le pedimos al señor Pedro de la Cruz que se prepare. Invitamos al primer panel al doctor Antonio Navarro Wolf y al doctor Horacio Serpa Uribe. Regiones, desarrollo y postconflicto. El papel de las regiones en el posconflicto. Invitamos igualmente al periodista Silverio Gómez Carmona para que sea el moderador de este primer panel. Pero voy a pedirles a ustedes que con su venia, un par de minutos, debemos ser buenos anfitriones. Y aquí hay un ecuatoriano, indígena, físico y matemático, presidente del Parlamento Andino. Ecuador ha sufrido los rigores de la guerra de Colombia. Nos lo ha dicho desde su arribo a Bogotá y ahora a Ibagué. Y queremos escuchar sus pensamientos, saber por qué está en Ibagué, por qué ha querido asistir a este primer foro nacional sobre postconflicto. Bienvenido, señor Pedro de la Cruz. Señor Pedro de la Cruz, representante de Ecuador y de la comunidad quichua. A los 6 años lo obligaron a aprender español, pero ha
seguido con la tradición oral de su pueblo. Un aplauso para él, por favor. Saludando a las autoridades